Bien. Eh, este tema no es el mismo que el anterior, aunque le puse la diapositiva que están viendo ahí como ley dominical o marca de la bestia. Es un tema diferente, pero relacionado con el mismo mensaje que hemos estado dándole seguimiento a los avances de esta ley dominical. Miren qué interesante que nosotros sabemos, según el método historicista, lo que creían los pioneros de nuestro movimiento, que Apocalipsis 17, ¿qué es? 17:9. 17:9, le voy a dar lectura. Miren, dice, aquí hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Oye, esos 7 montes ya los hemos repetido, son Capitolina, Aventina, Palantina, Quirinal, Esquilina, Viminal y Celia. Y por cierto, en la época de los Césares, habían acuñado una moneda que al reverso, del otro lado estaba la cara del César en turno, pero al reverso de esa moneda estaba una mujer sentada sobre 7 montes. Bien curioso, pero pues se le está dando cumplimiento a una profecía. eh, Estamos hablando de manera simbólica, como también se nos muestra aquí. Dice, y habla acerca de la mujer, es la iglesia romana. Y son 7 reyes, dice el verso 10, y los 5 son caídos, uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. En la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Ok, ahora, algunos futuristas comenzaron a darle la interpretación de que eran los papas, ¿verdad? A partir de Juan Pablo II. No, perdón, 1929, cuando empiezan otra vez a gobernar el papado, y cuando Benito Mussolini le entregó los poderes nuevamente al papado, y contaron algunos que estaban siguiendo esas profecías, pero como que no cuadraba bien porque se pasaron de 8. Entonces ellos interpretaban que eran esos reyes, eran papas, y que el que era y no es sería Juan Pablo II. Y bueno, no estuvimos de acuerdo nunca con esa interpretación. Nosotros creemos que, según los pioneros, le habían dado una interpretación de sistemas de gobierno del Imperio Romano, como decemviratos, triunviratos, consulado, cónsules. Entonces fueron sistemas de gobierno de la Roma pagana. Pero finalmente surge la Roma papal. Y hay varias interpretaciones en el movimiento adventista, sobre todo contemporáneos, que les dan diferentes interpretaciones muy variadas. No le quiero cambiar la interpretación, creo que la que mencioné es nuestra postura, lo que mencioné, sistemas de gobierno de Roma, en cuanto a estos 7 reyes, 7 cabezas, son 7 montes, dice, sobre los cuales está la mujer, y son 7 reyes. 5 son caídos. ¿Saben? Se me hizo curioso nada más, es dato curioso, solamente por mencionar. A partir de Ronald Reagan, cuando finalmente el papado hace alianza con Estados Unidos, coincide también porque a partir de Ronald Reagan hasta Trump son 8 reyes. Ajá, hasta Trump son 8 reyes. Lo curioso es que ese que uno es y el otro no ha venido. O sea, Biden no ha venido. No había venido. Uno es. Dice el otro no ha venido. Y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era. ¿Trump estuvo en el poder? Sí, era. No es. También es el octavo. Él es el número 8. Y es de los 7. Porque ya había gobernado. Es el único que se ha repetido, que ha gobernado 2 veces. Y es de ese grupo de esos 7, pero ahora es el octavo.
Se los dejo a consideración. No es mi posición de interpretación profética, no lo es. Simplemente me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice que este va a la perdición. No está llevando, está hablando como dragón y está llevando al mundo a la perdición, al comunismo mundial. Se los dejo de tarea. Cada quien que tome sus opiniones uh, muy personales. Esto no es mi posición, mi postura de interpretación profética. Me quedo con la de los pioneros, pero me pareció nada más curioso porque estaba leyendo, decía, oye, esto está curiosísimo, pero mira, cuadra bien, pero no para que nos quedemos con esa interpretación. Bien, miren qué interesante lo que está pasando. Exactamente mientras estamos hablando ahorita, yo creo que ya ustedes, como un servidor, que estamos al día en las noticias, lo que está ocurriendo, porque estamos pendientes de esa ley dominical, ¿verdad? Es prácticamente nuestra última profecía en cumplimiento para que posteriormente se termine la gracia. Se acabó todo. Estoy muy contento porque esta mañana tuve la oportunidad de platicar con un conocido, un amigo. Tenía años que no lo veía. Él dirige algunas congregaciones evangélicas y una vez lo invitamos a nuestro puesto de avanzada, a él y a su hermano. Les gustó mucho la obra que estábamos haciendo. Sin embargo, diferían en cuanto a el sábado como el sello de Dios. Y tuve la oportunidad de volverlo a saludar después de 7 años. Tuvimos una muy buena charla, que como que no me preguntó directamente, pero me insinuó que si yo todavía creía que el sábado era el día del Señor. Empezó a decirme todo esto, que porque la gracia, estamos bajo la gracia. Le digo, claro que sí, estamos bajo la gracia, pero juzgados por la ley. Le digo, porque si Dios está llevando a cabo un juicio, si no hay un código moral, no hay no hay pecado que perseguir. Y la mayoría del mundo evangélico no me puede contestar con la Biblia que es pecado. ¿Por qué? Porque tendrían que aceptar la ley espiritual, la ley moral. La Biblia no menciona ley moral, pero sí la menciona como ley espiritual, que al final de cuentas es lo mismo en Daniel 7, en Romanos 7:14. Dice Pablo, hasta que comprendí que la ley es espiritual. ¿Qué significa esto? Que hay un código moral que rige el universo. Porque como en el código terrenal, el código civil, si no existiera el código civil, no habría delito que perseguir. Se robarían, la gente se matarían, un desorden. Pero porque existe un código civil, hay leyes que se tienen que obedecer. ¿Y cuál es el propósito de la ley civil? Es perseguir y castigar a aquel individuo que haya provocado daños físicos, materiales o morales o económicos a otro ciudadano, a otro individuo. Ese es el propósito de la ley civil, ¿verdad? Pero ya cuando el crimen se ha cometido, ¿qué es lo que busca la ley moral? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Evitar que se cometa algún delito terrenal. Y mantener principios o valores morales que estén de acuerdo a los estatutos bíblicos, de los estatutos de Jehová. Ese es el propósito, lo cual es mejor. Entonces le plasmé, porque me había hablado de fe y obras, y yo le dije, él no cree en las obras. Le digo, Martín Lutero tampoco creía. Pero muéstrame una fe sin obras, no puede existir. Sin embargo, no olvides que hay el amor, y el amor es el mayor fundamento, porque primero está el amor, y estoy hablando no del amor eros, como dicen los griegos, sino del ágape. El ágape es el espiritual. Hay 2 tipos de amor. Nosotros malinterpretamos querer con amar, y entonces
El ser humano no sabe amar, sabe querer. ¿Por qué? Cuando ama el ser humano sin el amor divino, tiene, tiene las tendencias de limitar o acabar con ese amor si no le parece o no le conviene. Incluso el diccionario dice que amar es sentir afecto por alguien. Eso es lo que dice. Eso determina el concepto de amor. Y yo digo, pues qué pobre está la definición. Porque Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor. Y dice, si yo hablar lenguas angelicales y no tengo amor, son como si lo que retiñe. Si yo hablar en lenguas angelicales, y si dice, y si yo conociera los misterios de la Biblia, es más, y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado por Cristo, y no tengo amor, de nada me sirve. Y algo que me llamó la atención, dice, si yo tengo fe, mire, y dice, si yo tuviese toda la fe, y no tengo amor, ahí me patiné, ahí me derrapé. Y dije, a ver, ¿cómo es posible que alguien pueda tener fe en Dios, pero carece de amor? ¿Que no van de la mano? Fíjense qué interesante pregunta, me dice. Hay que formarnos los mismos argumentos, porque nos vamos a encontrar con diferentes cuestiones, preguntas de la gente. Entonces, ¿puedo tener fe en Dios y no tener amor? Sí, sí. Y miren, creer que está relacionado con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe proviene del creer, ¿verdad? Si yo creo en algo es que tengo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que interpreta la Biblia, lo cual es correcta definición. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Hemos visto a Dios? No. ¿Creemos en Él? Definitivamente. No es una posibilidad, es una realidad. O sea, ¿alguna vez hemos visto $1.000.000 en un portafolio? Jamás, pero sabemos que existen, ¿verdad? ¿Hemos visto el aire? No lo vemos, pero ahí está, lo sentimos. Incluso Jesús se lo dijo a Nicodemo, que así era el Espíritu de Dios, que se movía y no lo podríamos ver. Y que eso permitiría el poder nacer de nuevo. Porque el Espíritu llega así, de una manera transparente, pero tiene resultados, tiene frutos. Y se da cuenta cuando alguien conoce a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, como un perfume caro, un perfume costoso, que cuando alguien abraza alguna amistad, se queda impregnado. Es así pasa como cuando alguien habla con alguien que estuvo en comunión con Dios, ¿verdad? Que se mantiene en comunión con Dios. Si hubiéramos abrazado al profeta Daniel o al apóstol Pablo, un abrazo fraternal, nos habríamos dado cuenta que ellos, como Daniel, no olían a carne, olían a espíritu, y que estaban en comunión con Dios. Espero explicarme. Entonces, yo puedo tener esa fe, creer en Dios, pero carente del amor, sí. ¿Cómo puede ser eso así? Mira el mundo evangélico alrededor. Hay más de, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántos es el diccionario? Más de 47,000 religiones cristianas y cada vez hay más. De hecho, este amigo que conozco tiene como su pequeño grupo ahí de 4 templos, pero difiere de la doctrina de su hermano carnal que tiene otros templos. Sin embargo, tienen esa discrepancia, pero se llevan muy bien. ¿Qué es lo que los mueve a dirigir esos grupos religiosos? Por lo que he escuchado, que ellos son espirituales y son personas de bien. Sin embargo, ¿cómo es posible darme cuenta que estamos adorando al mismo Dios? ¿Sí me explico? O sea, hay muchas iglesias, Jesús dijo, muchos vienen en mi nombre. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Yo les diré, no los conozco. Habrá muchos que Dios va a desconocer, pero que aquellos clamaban a Dios. En tu nombre echamos demonios. Y ahora no nos reconoces. ¿Puede estar adorando el mundo cristiano contemporáneo a Dios desde el trono de Satanás? Sí, sí se puede. Por eso Pablo menciona en la apostasía a Galacia
O Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó para creer a otro evangelio? Y no es que haya otro, dice, es que lo han tergiversado. Dios, el mundo está tan torcido que cada quien tiene su evangelio y cada quien cree que todos los caminos llevan a Dios. Después de todo, pues religión es religión cristiana y ya. No, no es así. La Biblia menciona de dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17. Y el resto del mundo cristiano, que se va a perder. Porque la Biblia también menciona de tres espíritus a manera de rana, el dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, ese falso profeta está interpretado por un evangelio que dice ser cristiano, pero que no guarda los mandamientos. Jesús dijo, si me amas, y si dices que guardas mis mandamientos y no los guardas, es un mentiroso, y no hay verdad en él. Entonces nosotros sabemos, el otro día pasamos un tema acerca de cuál es la iglesia verdadera, y pudimos notar que Satanás, a través de sus ministros evangélicos, puede hacer milagros, hacer descender fuego del cielo, puede imitar la acción del Espíritu Santo, puede sanar enfermedades. Sí, ya lo mencionamos como milagros, ¿no? Puede mencionar el nombre de Cristo, puede predicar con un escrito está. Todo lo puede hacer Satanás. ¿Qué es lo único que no puede hacer Satanás? Guardar la ley moral. Y así le expliqué a este varón. Por primera vez me puso más atención. Lo que empezaba como una conversación, como sondeo de que si todavía continúo en mi error, terminó como una manifestación, como un testimonio, porque comencé a darle citas bíblicas de todo lo que yo estaba hablando. Le dije, no es una creencia mía. Esta ley dominical viene con fuerza. Y le digo, y si tú te analizas y vas, checas, si no posees el método historicista, no vas a poder comprender nada. Si no conoces el santuario, no vas a conocer nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque el santuario me está hablando que la ley está vigente. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber un juicio sin un código moral? No puede. No hay gobierno sin ley. En este mundo, ¿cómo puede haber juicios o prisioneros sentenciados por crímenes diversos si no hubo una ley que los condenara? ¿Cómo es posible? Se quedó callado. Dice, pero es que esta ley fue dada para los judíos. Le dije, no, cuando se entregó esta ley en el monte Sinaí, no existía ni un judío. Dios se la dio a un pueblo que iba a ser la luz a este mundo. Y me dice, pero yo entiendo que la gracia comenzó a partir de Jesús cuando Él vino. Le digo, no. Primero que nada hay que entender qué es la gracia. La gracia es un don que proviene de Dios. La gracia es para el que no merece el perdón y la salvación si se arrepiente. Es un don que proviene de Dios para salvación, para sanidad de las naciones. El hombre no puede producir nada de esto. Entonces, yo no creo que la iglesia de Cristo comenzó con los 12 discípulos, porque la iglesia siempre ha existido desde la eternidad en el cielo. Siempre, porque existe adoración, y con eso me basta, el entender que si hay adoración en el cielo. Pues, y porque cuando presentó el Padre al Hijo, como uno semejante al Padre, que le adoraran los seres vivientes. Todos los ángeles de la tierra, del universo tendrían que adorar al Hijo. Entonces quiere decir que si hay adoración, hay Dios y hay adoradores. De hecho, en la ley federal, el Código Federal de México establece para el registro constitutivo de una iglesia o asociación religiosa, establece que cuando hay 2 o 3 personas para adorar una deidad, requieren permiso ante la ley estatal. Ahora sí, ya he hablado acerca de este problema. Entonces, tuvo que haber una iglesia en el cielo, tiene que existir una iglesia, porque hay adoración. Ahora, ¿cuándo empezó la gracia? ¿A partir de Jesús? No. Siempre ha estado la gracia presente, como siempre ha estado la ley de Dios presente. Entonces, si le dije, si puedo demostrarte que los 10 mandamientos existían antes de la creación, tienes que creer que van a existir por la eternidad, porque dice Isaías 66, 23, 24,
que en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a crear, vendrá toda criatura a adorarle de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva. Es porque se va a suspender en la tierra. Se quedó pensativo él. A ver, explícame eso, que la gracia ya existía. Claro, lo que pasa es que muchos están exaltando más la gracia para poder denigrar la ley. ¿Sí me explico? Para poder apagar la ley. Y no es así. Somos salvos por gracia, pero juzgados por esa ley. Es la ley de amor, es la ley de la justicia. Y le dije, empieza en el cielo, en el plan de redención, podemos decirlo así. ¿Por qué? No existía el pecado. Satanás fue el primero que empezó a pecar. Y luego arrastró a Adán, a Eva y a Adán. Pero en el plan de redención, en esa reunión, en ese coloquio entre el Padre y el Hijo, resolvieron que se le daría una oportunidad a la raza caída. No se le dejaría a merced de Satanás. Que mediante la muerte del Creador, Cristo, que cuando viniera a la tierra, tendríamos los mortales la oportunidad de esa gracia. Pero esto fue planeado desde antes de la creación, por si acaso caía el hombre. Y así fue. Entonces, ¿por qué Adán no murió? Cuando Dios dijo, el día que peques morirás. ¿Por qué no murió en ese día? Porque Jesús tomó su lugar en ese momento. Lucifer no se quiso arrepentir, Adán y Eva se arrepintieron, así que Jesús toma su lugar. Por eso es el primogénito de los muertos. Oye, pero Moisés murió antes. Claro, Jesús ya estaba predestinado. Por eso es el primogénito de los muertos. El primero que murió estaba destinado a morir. Y esa es la gracia. Y la iglesia Dios la estableció para todos los adoradores. Ecles, grupo, no es el templo, no es la cúspide, no es el salón, no es la catedral. Somos nosotros. Y Dios le estableció esa iglesia, ese grupo entre los ángeles y los mundos no caídos, los habitantes de los mundos no caídos. Entonces, a Adán y Eva se le explicó cómo iba a funcionar el asunto de la adoración y la iglesia. Ellos formaban una iglesia porque donde están dos, Adán y Eva, o tres, ya había pluralidad, sí, ahí se establece la iglesia. También en el Edén. Entonces, ¿había gracia? Sí, la gracia los cubrió. Adán y Eva. Cuando fueron expulsados, continuó la iglesia adorando, sí, siguieron los sacrificios, ahí empezaron los sacrificios, como un símbolo apuntando al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la gracia prevalece porque prevalece el Eterno. Es un don que proviene de Él, es parte de su amor y misericordia, su carácter. Se quedó callado. No había pensado así, dice. Es que así es. Tendríamos que remontarnos en la historia, trasladarnos y tratar de comprender los misterios de Dios, que son tan hermosos, pero nuestra mente está muy pequeña. No entendemos la eternidad. Bueno, tal que quedamos de continuar la conversación. Dice, mándame más información, me interesa esto. Wow, qué gracias. Y gloria a Dios, y porque no fuiste tú, ni carne ni sangre que te lo digo, sino el Espíritu de Dios que te está instando, que creas, porque algo está por venir. Algo espectacular está por venir. Y va a sorprender a las naciones. Viene la marca de la bestia, que es la ley dominical, porque tiene que ver con adoración. No es un microchip ni un código de barras, porque esto no me cambia mi adoración. Tiene que ver, porque dice el Apocalipsis 13, adoraron al dragón, adoraron a la bestia. O sea, tiene que ver con adoraron. Y en Apocalipsis 13 me habla de dos bestias, que la segunda bestia hace una imagen. Y esa imagen es ¿cómo se puede decir? Una idolatría. Surge una marca de idolatría, una identidad de idolatría, es correcto así. Y Estados Unidos va a hacer esa imagen de idolatría al papado, porque ahora el papado ni siquiera mete las manos, sino que ¿quién es? La iglesia evangélica. Y esto está plasmado, por ejemplo, simbólicamente con Juan Bautista. El otro día lo mencioné, ¿verdad?
Herodes, el poder civil, representa a Estados Unidos en nuestro tiempo. Herodías, una ramera. Y la hija de la ramera, Salomé. Así que la ramera no podía obligar a Herodes a cortarle la cabeza a los mensajeros, a los predicadores del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. A Juan el Bautista fue el segundo Elías. Los predicadores de este mensaje, el tercer Elías. Entonces, son las hijas de la ramera, ¿quién? Las iglesias evangélicas, el falso profeta, que son utilizadas indirectamente por la ramera para instar al poder civil que establezca una ley dominical para que nos vuele las cabezas. Eso es. Se quedó sorprendido este amigo, espero que me llame pronto y si no yo lo voy a buscar. Pero bueno, miren qué interesante, mientras estamos platicando ahora, si no nunca voy a poder pasar de esa diapositiva. No crean que me equivoqué, la diapositiva está ahí, no la he movido, pero bueno, esto se pone tan bueno que hay mucho que hablar y hemos tenido muy poco tiempo reunidos. Quizá deberíamos, conforme se va acercando el tiempo de angustia, ir aumentando más estas reuniones y traer más invitados, que ese sería sería ser el correcto propósito, tener que aparezcan nuevos nombres en nuestra lista donde estamos ahorita en esta plataforma predicando. Mientras estamos ahorita recibiendo el Shabbat aquí en esta transmisión, de entre hoy a la puesta del sol y el 16, día de mañana, se está celebrando en los Estados Unidos un Shabbat nacional que se va a establecer como calendario anual cada año. Es una conmemoración en la oración, dice el presidente Trump. Hace un par de semanas estuvo en una mezquita de Arabia, en Abu Dhabi, hablando con los líderes árabes en cuanto al día de reposo por asuntos económicos, por temas de la bolsa de valores. Ellos guardan el viernes. Entonces se comprometieron a que iban a recorrer su descanso hasta el domingo. Luego se reúne, apenas lo hizo con China. También me sorprendió. Bueno, en cierto aspecto no me sorprende porque al final todos son uno y lo mismo, ¿verdad? Son los actores de esta tragedia, la gran crisis mundial, y son aliados. Se van a unir. Y bueno, hoy está reunido Trump con líderes judíos, unirse en la paz mundial para establecer el Shabbat. Curiosamente, cuando mencionan Shabbat se llama día de reposo, ¿no? Es correcto, cesar significa cesar. Pero lo están haciendo al estilo de los judíos, es decir, el verdadero sábado semanal, o sea, hoy. Pero solamente es una transición, es como un convenio, ¿verdad?, por asuntos económicos, para que al final los judíos, que no es la primera vez, y ellos ya aceptaron reposar sábado y domingo, por asuntos económicos, por los cierres altas y bajas de la bolsa de valores. Entonces, ya lo han reconocido así. Dijo Trump en su discurso: toda nación necesita momentos de reflexión y arrepentimiento ante Dios. Suena elocuente. También dijo: la oración verdadera tiene el poder de transformar la vida de un país. Se antoja creerle, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a creer a un tirano comunista, fascista, que tiene 34 cargos federales, pero que les fueron congelados para que cumpliera la Agenda 2030, la Agenda 2025, que es la que está en proceso, y la Agenda 2030 que proviene de la ONU? Entonces, por eso, y porque la otra es que las empresas de Trump estaban en quiebra. Ahora son rescatados por
las reservas federales que pertenecen a los jesuitas. ¿Cómo es posible que este hombre me esté hablando de, de palabras melosas, agradables, lisonjeando, cuando en realidad habla como un dragón? Eso lo dice la Biblia. Y esto viene a colación por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América. Esto trae un trasfondo dominical. Eh, Satanás no viene con cola y cuernos, no se va a presentar nunca con cola y cuernos. Se presenta como ángel de luz, como el bien común. Y eso es lo que quiero hablar en cuanto a esta presentación. Un momento, por favor, les pido paciencia. Se ha congelado la cámara que estoy utilizando. La tengo que prácticamente volver a reiniciar. Por favor, un momento. No me... Es que cuando hay altibajos en la internet, me congela la pantalla y luego me quedo así sorprendido, me quedo así, como se dice, pues como congelado y como que no me agrada eso. Ok, bien, ok, ya estamos de nueva cuenta. Vamos directamente. Entonces, para poder comprender esto tendríamos que remontarnos a los fundadores de la Iglesia Católica Romana, Constantino, los concilios, todos los concilios que se han dado a partir del 325, ¿verdad? Y cómo van estableciendo su doctrina papal. Luego, los líderes como Tomás de Aquino y Tomás de Aquino fue uno de los principales fundadores de la doctrina católica romana basado en las filosofías griegas de Platón, Aristóteles y Agustín de Hipona. Ellos creían, de ellos nació estas ideas de los papas. Estas encíclicas como la de León XIII hay que recordar que fue uno de los grandes impulsores para las leyes azules en 1888 en los Estados Unidos. Okay. Él escribió dos tremendas y terribles encíclicas que en realidad son bulas, pero ya no les llaman bulas. Libertad, pero no liberales, o sí, o no libertinos, es lo que dicen ellos. Y ellos, por ejemplo, este señor Papa León XIII dijo: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Está la cita ahí, The Great Encyclical Letter, carta a León XIII, página 304. Qué blasfemia tan grande. Por eso dice Daniel 7:25, hablaría palabras contra el Altísimo. Y vamos analizando esta libertas. Miren, les adelanto. La ley dominical es una declaración comunista a nivel mundial. Y si no comprenden lo que es comunismo, por favor, investíguenlo en un diccionario. Pero en un comunismo es un gobierno totalitario, el poder lo tienen unos cuantos y toda la población son esclavos. Todos seríamos esclavos. Y no hay ni una diferencia entre una ley dominical mundial o nacional que un comunismo donde en ambas doctrinas se les asigna una despensa de alimentos, se les asigna un salario, se les asigna víveres, incluso agua, litros de agua. Se les determina o se les asigna cierta ayuda para los estudios. Los libros se les asignan los libros, pero los libros son hechos o inspirados por el mismo sistema globalista o totalitario. Ok, cuando viene esta ley dominical, a los que acepten esta marca de la bestia, se les va a limitar, primero que nada se les arranca la libertad y se les comienza a dar raciones de alimentos, de agua,
de servicios, todo. Por eso dice Apocalipsis 13 en el contexto, la marca de la bestia, nadie puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca de la bestia. O sea, a nosotros, que no aceptaríamos esa marca de la bestia porque somos ingobernables, solamente dirigidos por Dios, a nosotros se nos va a encarcelar, se nos va a marginar. Y finalmente se nos terminará persiguiendo y matando. Todos los demás que aceptan tienen que someterse a los estatutos del gobierno, del Estado. Y eso es lo que está buscando el papado a través de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, aquí no quiero entretenerme tanto en esto porque está la letra pequeña, lo tomé del diccionario. En Libertad Moral, en el número 4 dice, ahora bien, voy a aumentar un poco. Ahora bien, dice, así como ha sido la Iglesia Católica la más alta propagadora de la defensora más constante de la simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Oigan nada más, están mintiendo en esto. Bueno, en el asunto de la inmortalidad del alma no están mintiendo porque Satanás dijo que no morirían. Se está diciendo que ellos proclaman la inmortalidad del alma, que el alma es inmortal. Y eso es uno de los más terribles engaños, los más satánicos. El malvado no puede ser inmortal. Es en realidad la no inmortalidad del malvado. El malvado no puede ser inmortal. Es más mortal que nada. Es perecedero. Entonces, cuando Roma establece la doctrina de la inmortalidad del alma, pues establece la doctrina satánica esta del limbo, el purgatorio, el infierno y también ¿cómo se llama? La inmortalidad también de María, sin pecado concebida, la divina concepción de María. Porque de esa manera se determina que si María es sin pecado concebida, entonces Jesús es Dios. Y vino como Dios. Y eso es el grave problema. No vamos a entrar en ese detalle, no es el tema. Ya lo hemos grabado, lo hemos platicado anteriormente. María no nació inmaculada. María nació de hombre y de mujer bajo la ley. ¿Okay? Jesús nació solamente de mujer y el Espíritu Santo. Es el soplo de vida que Dios le dio a María en el vientre a Jesús. Bien, entonces ellos están diciendo que ellos son dueños de esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Así también es la Iglesia la defensora más firme de la libertad. La libertad que tienen ellos para gobernar el mundo. Eso se declaró en 1302 con Bonifacio VIII. La Iglesia ha enseñado siempre estas dos realidades y las defiende como dogmas de fe. Vamos más abajo. Aquí, la número 15. Dice, para dar mayor claridad a los puntos, es conveniente examinar por separado diversas clases de libertad. Tienen varias clases, que algunos proponen como conquistas de nuestro tiempo. En primer lugar, examinemos en relación particulares esa libertad tan contraria a la virtud de la religión, la llamada libertad de cultos, libertad fundada en la tesis de que cada uno puede a su arbitrio profesar la religión que prefiera o no profesar ninguna. Esa tesis es contraria a la verdad. Miren nada más. Por cierto, este Papa fue el que dijo que la libertad de expresión y la Constitución de los Estados Unidos que permite esa libertad de expresión es la herejía más pestilente de la historia. Porque ellos hablan de libertad, pero no de libertad de religión, sino de la libertad que Dios les ha dado, ellos dicen, para poder gobernar el mundo. Miren nada más, ese deber es la consecuencia necesaria de nuestra perpetua dependencia de Dios, de nuestro gobierno por Dios y de nuestro origen primero y fin supremo, que es Dios. Hablan para palabras muy agradables. Hay que añadir además que sin la virtud de la religión no es posible virtud auténtica alguna, porque la virtud moral es aquella virtud cuyos actos tienen un objeto, todo lo que nos lleva a Dios, considerado como supremo y último. ¿Se dan cuenta cómo mezclan mucha verdad con cierta cantidad de mentira?
y que empezó hablando blasfemias y que ahora está hablando bonito, agradable. Oh, este es Satanás. A ese no me engaña. No me engaña. En el 16 dice, um, considerada desde el punto de vista social y político, esta libertad de cultos pretende que el Estado no rinda a Dios culto alguno o no autorice culto público alguno, que ningún culto sea preferido a otro, que todos gocen de los mismos derechos y que el pueblo no signifique nada cuando profesa la religión católica. Para que estas pretensiones fuesen acertadas, haría falta que los deberes del Estado para con Dios fuesen nulos o pudieran al menos ser quebrantados impunemente por el Estado. Ambos supuestos son falsos. Falsos porque nadie puede dudar que la existencia de la sociedad civil es la obra de la voluntad de Dios, ya se considere esta sociedad en sus miembros, ya en su forma, que es la autoridad, y ya en su casa, ya en los copiosos beneficios que proporciona el hombre. Habla muy agradable, muy sutil, que podría convencernos. Y miren el 17. Ya en otras ocasiones hemos hablado ampliamente de este punto, ahora solo queremos hacer una advertencia. La libertad de cultos es muy perjudicial. Escuchen lo que dice. Mezcla mucha verdad y miren lo que está diciendo. La libertad de cultos es muy perjudicial para la libertad verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué libertad me está hablando este señor? Porque me confunde. Tanto de los gobernantes como de los gobernados. La religión, en cambio, es sumamente provechosa para esa libertad, porque coloca en Dios el origen primero del poder. Sí, pero acabamos de leer, él dice que él es Dios. ¿No lo acabamos de leer? ¿Qué dice el 18? Miren nada más, qué blasfemias. Digamos ahora algunas palabras sobre la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Resulta casi innecesario afirmar que no existe derecho a esta libertad cuando se ejerce sin moderación alguna. ¿Se dan cuenta? Prohibido imprimir el conflicto de los siglos. Entonces, dice, traspasando todo freno y todo límite, porque el derecho es una facultad moral que, como hemos dicho ya y conviene repetir con insistencia, no podemos suponer concedida por la naturaleza del igual modo a la verdad, el error, a la virtud, el vicio. Existe el derecho de propagar en la sociedad con libertad, prudencia, todo el verdadero y todo lo virtuoso para que pueda participar de las ventajas de la verdad y del bien el mayor número posible de ciudadanos. Pero las opiniones falsas, máxima dolencia mortal de entendimiento humano, los vicios corruptores del espíritu, de la moral pública, deben ser reprimidos por el poder público para impedir su paulatina propagación dañosa y en extremo para la misma sociedad. ¿Qué está diciendo? Que solamente ellos pueden aprobar lo que se puede imprimir, que no hay libertad de expresión, que no podemos imprimir las Biblias, y está diciendo que mucho menos tener la Biblia en nuestros idiomas. Esta del número 20, miren. Por la cual es necesario que también esta libertad, si ha de ser virtuosa, quede circunscrita dentro de ciertos límites, para evitar que la enseñanza se trueque impunemente en instrumento de corrupción. ¡Wow! Tremendas palabras, pestilentes blasfemias. Miren el 22. Dice, por el contrario, los partidarios del liberalismo, que atribuyen al Estado un poder despótico e ilimitado y afirman que hemos de vivir sin tener en cuenta que para nada a Dios, rechazan totalmente esta libertad de que hablamos y de que está tan íntimamente unida a la virtud y la religión. Califican de delito contra el Estado todo cuanto se hace para conservar la libertad cristiana. ¿Qué quiso decir con esto? Que es el Estado que tiene que imponer esa llamada libertad, pero la libertad que tiene Roma papal para cristianizar al mundo. Eso es lo que está diciendo. Que dice aquí abajo, dice, pero en tales circunstancias y por causa del bien común, ¿qué no es comunismo? El bien común, el comunismo.
Si por causa del bien común y únicamente por ella puede y aún debe la ley humana tolerar el mal, no puede, sin embargo, ni debe jamás aprobarlo ni en sí, quererlo en sí mismo. Vamos más rápido, vamos más rápido. Miren la 26. La segunda clase es el sistema de aquellos liberales que por una parte reconocen la necesidad de someterse a Dios, creador, señor del mundo y gobernador providente de la naturaleza, pero por otra parte rechazan audazmente las normas de dogma moral que, superando la naturaleza, son comunicadas por el mismo Dios, o pretenden por lo menos que no hay razón alguna para tenerlas en cuenta, sobre todo en la vida política del Estado. Miren, lo que dice aquí abajito, dice, esta doctrina es la fuente principal de la perniciosa teoría de la separación entre la Iglesia y el Estado. Que le preguntaron a Trump, oiga, ¿y qué pasa entonces con la separación de Iglesia y el Estado? Dijo, no hablemos por eso por ahora, no hablemos de eso por ahora. Todavía no sé si es bueno o malo. ¿Qué cosa un presidente que no sabe si es bueno la separación Iglesia y Estado o es mala? Están demoliendo las libertades civiles en Estados Unidos. Miren lo que dice el 27. Dos opiniones específicamente distintas caben dentro de este error genérico. Muchos pretenden la separación total y absoluta entre la Iglesia y el Estado. Claro, cuando tú unes la Iglesia y el Estado, comunismo. Fin de la democracia. Porque siempre que la Iglesia busca la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a todos los que no creen en su doctrina. Y ahora se va a imponer la doctrina dominical, la del domingo. Y entonces nosotros vamos a ser los perseguidos. El 28 dice, otros admiten la existencia de la Iglesia, negarla sería imposible, pero la niegan la naturaleza y los derechos propios de una sociedad perfecta. Y afirman que la Iglesia carece del poder legislativo, judicial y coactivo, y que solo le corresponde la función exhortativa, persuasiva, rectora respecto de los que espontáneamente y voluntariamente se sujetan. Aquí está más claro, dice, el 30 de las consideraciones expuestas se sigue que es totalmente ilícito pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de cultos. Miren nada más. Otra vez, de las consideraciones expuestas se sigue que es totalmente ilícito. Ahí le va. ¿Qué es ilícito, señor papado? Pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de cultos, como otros tantos derechos dados por la naturaleza del hombre. O sea, ¿comunismo? ¿Qué es lo que pasa con el comunismo de Corea del Norte? Tú no puedes creer en otro Dios más que la estatua del presidente. ¿Se acuerdan? Esta semana pasada le hicieron una estatua y los evangélicos, otra vez los evangélicos, el falso profeta, una estatua de oro. Y me platicó este amigo, esto me recordó mucho la estatua de Nabucodonosor. Le digo, claro, esa está relacionada con la ley dominical también. Y ya le tuve que explicar en qué se relacionaba. Se quedó sorprendido. Hermanos, es una de las más terribles blasfemias. Ahora, perdónenme, pero tengo que decir esto muy claro, que ¿a quién se atreve a formar una iglesia de un presidente comunista? Miren, vean el significado de idiota, porque esto es lo que están haciendo. La idiotez es, vamos a leerlo. Término idiota se utiliza hoy en día como un insulto despectivo para describir a una persona tonta, con escaso entendimiento o que actúa de manera irracional. ¿De qué otra manera se le puede decir a alguien que le hace una estatua dorada a un comunista? Entonces son idiotas con iniciativas cristianas. ¿Se les podemos llamar así? Eso es. No es ningún disparate. El curioso origen griego, la palabra proviene del griego antiguo idiotes, que a su vez se deriva de idios, que significa propio o privado.
en la antigua Grecia este término no era un insulto, simplemente se utilizaba para describir a un ciudadano que se desentendía de la vida pública. Bueno, estos se desentendieron de la vida cristiana porque están violando el segundo mandamiento. No te harás imagen de nada. Esto es terrible, hermanos. Y lo están haciendo los evangélicos. La 35 dice, estas enseñanzas venerables, hermanos, que dictadas por fe y la razón al mismo tiempo, os hemos transmitido en cumplimiento de nuestro oficio apostólico. Apostólico, ¿no? Estos no provienen de los apóstoles, provienen de Constantino, que habrían de ser fructuosos por muchos, principalmente al unir nuestros esfuerzos a los nuestros, con humildad de corazón. Estos no conocen la humildad. Estos no conocen la humildad. No está en su diccionario. Bueno, voy a avanzar. No quiero leer todo tampoco, los quiero aburrir. Investíguenlo. Voy a brincarme estas partes de aquí porque no terminaríamos hoy. Y tendríamos que hablar del Código de Derecho Canónico, pero no lo vamos a leer. Ustedes pueden descargarlo. Es decir, bueno, les voy a leer un poco del Código de Derecho Canónico. Miren, ya que insisten. Dice, Código de Derecho Canónico, la adquisición y posesión de bienes por parte de la Iglesia se rige por cánones 1259 y 1272. La Iglesia tiene la capacidad de adquirir bienes por cualquier medio justo, cualquier medio, tanto de derecho natural como positivo, que sean permitidos a otros. Además, la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir a los fieles los bienes necesarios para sus fines. ¿Escucharon esto? Que la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir a los fieles sus bienes. Esto está tremendo. Por eso siempre que perseguían a los herejes, les confiscaban sus propiedades. Bueno, voy a avanzar aquí para que vean cómo es que están pensando estos tiranos, cómo van a administrar el mundo una vez que se establezca la ley dominical. La Rerum Novarum y el comunismo. Dice, esta encíclica Rerum Novarum, Papa León XIII, 1891, aborda cuestión social de su época, especialmente las condiciones de trabajadores en el contexto de la revolución industrial. Sus ideas principales incluyen la defensa del derecho a la propiedad privada, la importancia de un salario justo por los trabajadores y el reconocimiento de la necesidad de unas asociaciones obreras y responsabilidad del Estado en promover el bien común, o sea, el comunismo. Voy a avanzar aquí. Ok. Esto significa, léanla, en resumen, para no alargar el tema con esto, se vuelve más bochornoso que lo esté leyendo. Establece que el Estado tiene la obligación de controlar y poseer las propiedades de los ciudadanos para el servicio de la Iglesia. Que nosotros no debemos de tener, que ellos no creen en la propiedad privada, que no debería de ser. Bueno, ahorita no voy a entrar aquí en lo de la Constitución de Estados Unidos. Lean la enmienda 1 y el artículo 14, que establecen la libertad de religión y la libertad en toda la extensión de la palabra. ¿Ok? Y que el Estado no va a imponer una ley de índole religioso. Ahora miren. Esto me llamó la atención. Bueno, aquí está hablando de lo que significa la democracia. Y aquí está la primera enmienda, específicamente a través de la cláusula de establecimiento y cláusula de libre ejercicio. La primera enmienda prohíbe al Congreso establecer una religión oficial. Entonces, si ponen la ley dominical, están imponiendo una religión, aunque muy astuto el enemigo. No tiene nombre la religión, nada más le ponen cristianos, y la mayoría cree que el domingo es el día del Señor. Y es ahí cuando se va a imponer. Y miren lo que dice aquí, de la inspiración.
La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizada en este capítulo por una bestia parecida al leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales, se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda inválida de nuestro país y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. El decreto que ordena el culto de este día del domingo será promulgado en todo el mundo. Si se nos ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, sin embargo, seguimos aferrándonos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado, al que Dios llama mi día santo, y reciben la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecen el decreto que se ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras saben que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día como todos los demás. Entonces consienten en recibir la marca de la bestia y rechazan el sello de Dios. Review and Herald, 13 de julio 1897. ¿Es una agenda satánica? Sí lo es. En la actualidad la observancia del domingo no es la prueba. Pero ya está bien llegando el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Este tiempo ya está comenzando. El ángel de la misericordia aquí. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado y la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera. Pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará al alma sin esa escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto van a caer. Cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando. Quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Sea el lenguaje del alma. Testimonios para Ministros 182. Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control va a desatarse. El ángel de la misericordia está plegando ya sus alas, preparándose para descender del trono y dejar el mundo bajo el control de Satanás. Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo.
Están llenos de odio contra los que les sirven y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final, de la victoria final, aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios. La rebelión será suprimida para siempre. Así que nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirá uno tras otro los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras, derramamiento de sangre, epidemias. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Esto se encuentra en el libro La historia de profetas y reyes, 208. Me ha sido mostrado, dice la inspiración, que un terrible estado de cosas existe en nuestro mundo, que el ángel de la misericordia está doblando sus alas listo para partir. Ya mismo el poder restringente del Señor se está retirando de la tierra y Satanás procura agitar a los distintos elementos del mundo religioso, conduciendo a los hombres a colocarse bajo las instrucciones del gran engañador, que obra con todo engaño de iniquidad en los hijos de desobediencia. Ya mismo los habitantes de la tierra están reuniéndose bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, y esto es solo el principio del fin. Vean cuántas citas hay del ángel de la misericordia, que no cesa sus esfuerzos hasta que el último pecador haya escuchado el mensaje de misericordia. Y miren, hermanos, por eso es necesario alzar la voz en cuello, por eso es necesario aprovechar cada tiempo, cada lugar, para poder compartir con las gentes. Me refiero a razas humanas, plural, porque ya gente es plural. Pero es muy importante que por todos los medios, algunos imprimen algunas plumas ahí con el sello de Dios marca la bestia, algunos un llavero, algunos un vaso, una taza. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Pero el mejor es el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Y saben, si Dios quiere, ya estoy trabajando en ello. Un proyecto. Les comparto para que ustedes también puedan participar. Operación Cornelio. Operación Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano. ¿Qué ocurrió con él? Era creyente de Dios, creía en Jesucristo, daba ofrendas también. Y cuando Pedro vino a predicarles, por órdenes de Jehová, por órdenes de Jesucristo, no nada más se convirtió Cornelio, sino toda su familia y los mismos soldados, los militares que estaban al mando de Cornelio. Operación Cornelio es irme a los retenes militares y entregarles el conflicto de los siglos ahí, en pleno servicio militar. Porque yo estaré haciendo mi pleno servicio militar en Jesucristo, soldado de Cristo. Ellos peleando la batalla terrenal y nosotros invitándolos a que entren a la batalla celestial. Porque Dios tiene controversia contra su pueblo. Dios tiene controversia contra su iglesia también. Y en esta batalla se pelea el mal contra el bien. Pero el bien tiene que vencer. Y Dios está reclutando verdaderos guerreros. Que no se muevan ni a la izquierda ni a la derecha, que no se compren ni se vendan. Ir a las prisiones. Ir también, es una invitación de los hermanitos, perdón, no, es que de pronto entran las llamadas de los grupos, perdón.
Bueno, están invitando a los demás hermanos para que se reúnan con ellos. Entrar a los departamentos de policía. Y no importa si son los retenes también de la maña, también entregarles ese hermoso libro. Pronto, como leímos, nos van a prohibir adquirir esos libros. Pronto ya no se va a poder. Ahorita es tiempo de almacenar, de ordenarlos. Cada vez están poniendo más complicaciones para que crucen la frontera estos hermosos libros. Y como leí lo que dijo esta encíclica Libertas, se va a volver a prohibir la libertad de expresión, ya se está coartando. Y ese es mi plan, es ese. Voy a hacer todo lo posible de grabarlo para compartirlo y que Dios nos ampare. Pero es importante. Y aquí me detengo en esta diapositiva de abandonar las grandes ciudades. Estamos llegando tarde, porque ¿cuánto tarda en crecer un árbol frutal? Pronto no podremos comprar ni vender. Se nos negará comprar alimentos, porque al desaparecer el dinero, entramos en esclavitud total. El gobierno va a determinar si nos compra o nos vende, o si nos regala o no nos regala alimentos. Y ese es el problema de las grandes prisiones de la sociedad civil. Las ciudades se están convirtiendo en prisiones. Bueno, ya son prisiones, perdón. Solo que nos da cierta tolerancia de libertad el hecho de tener dinero efectivo. Al desaparecerlo, entraremos a la etapa como Corea del Norte o como en China. Tú ya no puedes leer la Biblia, tú ya no puedes congregarte sin que el gobierno se entere de qué estás hablando y si tienes permiso de reunirte. Tú no vas a poder repartir libros que son la expresión de son tu libertad de expresión. Ya no podremos caminar libremente predicando este evangelio. Pronto, viene fuerte. Así que yo espero, hermanos, que despertemos nuestras conciencias y que aprovechemos el tiempo que nos queda, porque es muy poco ya lo que nos queda. Casi nada, casi nada. Entonces es necesario, pues, rendir cuentas al Eterno, hacer estos planes, llevarlos a cabo y trabajar más arduamente en el asunto de nuestro carácter y nuestra fe y obras también. Lo que hacemos, lo que anunciamos, eso es muy importante, porque entonces, ¿cuándo va a iniciar el fuerte clamor? Si estamos callados. Necesitamos alzar la voz en cuello. Anuncio al pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como si guardaran mi ley. Por eso, hermanos, pues es necesario ponernos a cuentas con el Eterno antes que sea demasiado tarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. No sé si desean opinar. Creo que es el momento para opinar antes de ir al cierre con la oración. Muchas gracias, hermanito Carlos. Muy importante. Es un de Dios, porque estamos amén.